alumnos, en esta oportunidad nuevamente con nuestra querida física. Algo muy importante. Pero no sin antes mencionar que este curso está destinado para el segundo del bachillerato científico y primero bachillerato técnico. La capacidad que debemos de tener será aplicar las leyes de Newton en la resolución de situaciones problemáticas. El tema, por ende, muy importante, leyes de Newton, aplicaciones. ¿Cuáles son los indicadores? Muy bien, los indicadores, lo que tenemos que manejar es interpreta la primera ley de Newton a través de ejemplos, interpreta la segunda ley de Newton a través de ejemplos e interpreta la tercera ley de Newton a través de ejemplos. Por último, aplica la segunda ley de Newton en situaciones problemáticas. Analiza y responde. ¿Por qué un maratonista sigue corriendo varios metros más allá de la línea de llegada? Considere el choque entre un ómnibus y una bicicleta. ¿Cree que la fuerza que ejercerá el ómnibus sobre la bicicleta será mayor, menor o igual a la fuerza ejercida por la bicicleta sobre el ómnibus? Estas preguntas y muchas otras podemos responderlas gracias a Isaac Newton. Isaac Newton, matemático físico inglés, que vivió desde 1642 hasta 1727, nació en Woolsthorpe a los 24 años. Al caerle una manzana del árbol, lo inspiró a descifrar la ley de la gravedad. Por lo tanto, se le atribuye como al creador de la ley de la gravedad. Tres leyes de Newton, que también son llamadas principios, se anuncian a continuación. Primera ley, principio de inercia o la primera ley de Newton. Principio fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton. Principio de acción y reacción o tercera ley de Newton. Principio de inercia o la primera ley de Newton. Ningún cuerpo es capaz por sí mismo de modificar su estado de reposo o variar su velocidad. En definitiva, es incapaz de producir aceleración hasta que una fuerza externa actúe sobre ella. Muy interesante, porque lo que nos dice acá es que tenemos un objeto el cual puede tener una velocidad constante o simplemente esté quieto en su estado de reposo. Ese cuerpo en particular va a seguir en reposo, o sea, velocidad cero, o con una velocidad constante, ¿verdad? Hasta que una fuerza externa actúe sobre ella. Entonces le hará cambiar su velocidad y por ende aparecerá la aceleración. Bien, aquí tenemos un gráfico muy interesante, famoso para hacer algún truco, ya sea en una recepción familiar o lo que sea. Dice, si se jala rápidamente el mantel, la botella seguirá en pie porque la fuerza solo se aplica sobre el mantel y no sobre el objeto. Entonces estas cosas son explicadas con las leyes de Newton. Muy bien, también vemos que una persona cuando va en bicicleta, si tiene un obstáculo enfrente, la bicicleta tiende a quedarse, ¿verdad?, por el obstáculo, pero la persona sigue con el mismo movimiento. Entonces, al chocar la bicicleta contra la piedra, el cuerpo sale disparado hacia adelante, ya que tiende a continuar con su estado de movimiento. Es lo que habíamos dicho, mientras no haya una fuerza que le detenga a la persona, ya sea como un cinturón de seguridad o estar bien sujeto al manubrio, esta persona tendrá la necesidad de seguir adelante con el movimiento que estaba teniendo. Este es el principio de inercia o la primera ley de Newton. La inercia es cuando llevamos una velocidad y estamos yendo de una manera que solamente podemos variar esa situación si una fuerza externa actúa sobre nosotros o el cuerpo en cuestión. Matemáticamente, esto se lee
que las sumatorias de fuerzas es igual a cero o las fuerzas resultantes es igual a cero. Esto implica que la aceleración es igual a cero, entonces estamos hablando de un movimiento rectilíneamente uniforme, es decir, mi velocidad es constante. Muy bien, entonces podemos concluir que a velocidad constante mi aceleración es cero. Principio fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton. Esta ley se refiere a los cambios en la velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. Un cambio en la velocidad de un cuerpo efectuado en la unidad de tiempo recibe el nombre de aceleración. Así, el efecto de una fuerza desequilibrada sobre un cuerpo produce una aceleración. Cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la magnitud de la aceleración. Esta segunda ley de Newton también relaciona la aceleración con la masa de un cuerpo, pues señala claramente que una fuerza constante acelera más a un objeto con menor masa que uno con mayor masa. Por lo tanto, la fuerza que hace que dos cuerpos interactúen entre sí y modifiquen su estado natural es igual al producto de la suma de la masa, por la aceleración. Es decir, matemáticamente expresado esto, la ecuación de esta ley vemos de esta manera, que la aceleración es igual a la fuerza dividido la masa del cuerpo en cuestión. Principio de acción y reacción o tercera ley de Newton. Esta ley de acción y reacción se da cuando dos cuerpos interactúan entre sí. Por lo tanto, a toda acción corresponde una reacción con la misma intensidad, misma dirección, pero de sentido contrario. La aceleración que adquirirá cada cuerpo es inversamente proporcional a la propia masa. Es decir, si vemos a un jugador chutando una pelota, realmente la fuerza que le imprime ese pie a la pelota es la misma que la pelota imprime al pie. Eso es lo que se entiende cuando dos cuerpos interactúan entre sí. Tienen la misma fuerza, la misma dirección, pero de sentidos contrarios. Entonces, la ecuación matemática de acción y reacción está expresada de la siguiente manera. La fuerza que uno ejerce sobre dos es igual a la fuerza que dos ejerce sobre uno, pero con signo cambiado, por el hecho de que tienen sentidos unidades de medida. Las unidades de medida con las cuales debemos de trabajar en el sistema, ya sea sistema internacional, en el CGS o MK, kilogramo fuerza, tenemos que la longitud debe estar en metros en el caso del sistema internacional. En el caso de CGS tendría que estar en centímetros y en el caso de MK tendría que estar en metros. La masa en kilogramos en el sistema internacional y el tiempo en segundo. En el CGS tendría que estar la masa en gramos y el tiempo también en segundo. Y en el MK-GFS la masa tiene que estar en UTM, ¿verdad? Y por último, el tiempo tiene que estar en segundo. Muy bien, la fuerza se mide en Newton, está expresada en Newton en el sistema internacional, en DINA en el CGS y en el MK-GFS está en kilogramo fuerza. Relaciones entre las unidades. Un newton equivale a 10 a la quinta DINA. Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton o 9,8 por 10 a las 5 dinas. Y un ATM equivale a 9,8 kilogramos. Estas son las relaciones que tiene que haber o que hay entre ellas para poder colocar todos en el sistema o en la magnitud correspondiente al sistema en el cual se está trabajando. Ejemplos. Determina la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kilogramos
la cual le produce una aceleración cuya magnitud es de 3 metros por segundo al cuadrado. La solución. Primeramente vemos nuestros datos. Contamos que queremos hallar la fuerza, contamos con que la masa es igual a 30 kilogramos y una aceleración igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Aplicamos la ecuación fuerza es igual a masa por aceleración, que habíamos visto que es la segunda ley de Newton. La fuerza entonces va a ser igual a 30 kilogramos por 3 metros por segundo al cuadrado, es decir, masa por aceleración, en el cual podemos sacar la fuerza simplemente multiplicando estos valores y el resultado, atendiendo el sistema internacional, vemos que nos va a salir en Newton. Por lo tanto, la fuerza equivale a 90 Newton. Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newton a un cuerpo cuya masa es de 5.000 gramos. Expresa el resultado en metros por segundo al cuadrado. Solución. Primeramente analizamos nuestros datos. En este caso nos da la fuerza de 50 newton, nos da una masa de 5.000 gramos, pero como vamos a trabajar en el sistema internacional, debemos de pasar gramos a kilogramos. Por lo tanto, nos sale que 5.000 gramos son 5 kilogramos. Y la aceleración es la incógnita, que es lo que queremos hallar. Aplicamos nuevamente la ecuación fuerza es igual a masa por aceleración, en donde en este caso tenemos una división entre ¿qué? Entre la fuerza y la masa. Y esto es igual a aceleración, haciendo un simple y pequeño despeje. Luego la aceleración es igual a 10 metros por segundo al... Ahora veamos un último ejemplo que dice calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud de 100 newton le produce una aceleración cuya magnitud es de 2 metros por segundo. Entonces la solución, analizamos primeramente nuestros datos y vemos que nos da el ejercicio que la fuerza que actúa sobre el cuerpo es de 100 newton, nos pide hallar la masa y nos da la aceleración que es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Aplicamos la ecuación fundamental de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y hacemos el despeje correspondiente, donde la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Es decir, 100 dividido 2, cada uno con su unidad de medida. Y esto nos da una masa de 50 kilogramos. Es simplemente aplicar la fórmula de Newton. Damos por terminada esta clase y agradecemos como siempre la atención que nos brinda. Éxito para continuar con esta carrera tan hermosa que es el bachillerato.